Doctora. Vamos a continuar entonces con el tema que hemos dejado, que son las infecciones maternas. Hemos hablado de la toxoplasmosis, la rubéola, los efectos que tienen estas dos infecciones sobre el feto y la necesidad que nosotros tenemos de hacer un tratamiento y sobre todo la prevención, ¿no? Otro tipo de infección que se produce en este grupo es el citomegalovirus. Esta infección, también conocida como virus de inclusión, es producida por un virus DNA que pertenece a la familia ADN. La transmisión, como estas infecciones, todas estas infecciones se produce siempre de la madre al niño. Lleva este nombre porque el virus del citomegalovirus es un núcleo, es un virus grande con un núcleo que contiene células basófilas y se caracteriza también porque generalmente la infección congénita se va a presentar en el 1% de los recién nacidos. ¿Qué características tiene esta enfermedad? Generalmente como las anteriores, se caracteriza porque semeja un síndrome gripal. La paciente va a presentar fiebre. Es importante las linfoadenopatías inguinales, náuseas, diarrea y la debilidad o alteraciones en la visión. Esta infección también se caracteriza porque una vez que se ha contagiado la mujer, ya no tiene cura y se propaga a través de la sangre, saliva, el orín y el semen. En las mujeres que contagian a sus fetos en el embarazo, o sea, el citomegalovirus congénito, el contagio puede originar, si se produce en el primer trimestre, el aborto. Si se ha producido posteriormente, cuando ha llegado a abortar nuestra paciente, tenemos gran opción de que exista un parto prematuro, es decir, antes de las 37 semanas, fetos con bajo peso al nacer, y como les decía, una que se han contagiado, los pacientes no tienen cura, por lo tanto, entre el 30 al 60% las mujeres tienen un alto índice serológico. La infección congénita, es decir, cuando el feto se ha contagiado durante el embarazo, se produce por vía transplacentaria. La sangre pasa a través del cordón umbilical hacia el feto. En el momento del parto, que ya es una infección perinatal, el feto se contagia por las secreciones infectadas, es decir, por la infección que existe a nivel genital, y también, como hemos visto, que puede encontrarse en distintos fluidos del organismo materno, en el periodo postnatal el feto puede contagiarse a través de la lactancia. ¿Qué va a pasar con nuestro feto que se ha contagiado en el embarazo? Es decir, nuestro feto que tiene una infección congénita. Las alteraciones generalmente son las mismas que las vamos a observar en este grupo, en el grupo TORCH. Va a presentar una corioretinitis, las calcificaciones cerebrales, incapacidad mental o motora, microcefalia, y van a tener estos niños un retardo mental. Cuando nace el niño tiene todas las características de una incompatibilidad de RH.
Entonces, este niño va a presentar una ictericia precoz. La bilirrubina va a subir en el primer, segundo día. Va a existir una hiperbilirrubinemia en la fórmula. En el hematocrito vamos a tener eritrocitos nucleados en gran número, hepatoesplenomegalia, la presencia en todo el cuerpo de petequias y equimosis. Entonces, esta es toda la sintomatología que nosotros vamos a tener en un recién nacido que ha sido contagiado congénitamente con la madre. El diagnóstico es importante que nosotros hagamos siempre en lo posible en la etapa prenatal. Y como habíamos mencionado que este virus se encuentra en diferentes lugares del organismo, tenemos que hacer el diagnóstico en el sedimento de orina. En este caso se realiza una tinción con hematoxilina eosina para conseguir los cuerpos de inclusión, es decir, las células del citomegalovirus que se van a descamar del riñón. Hemos mencionado que estas células son gigantes. Este virus se encuentra también en la saliva, entonces podemos aislarla de la saliva, de la vagina, y también se puede hacer la determinación de los anticuerpos anti-citomegalovirus. Se dice que la prueba de elección es la de fijación de complemento. La IgM y la IgG están presentes siempre en un diagnóstico. La IgM se presenta en el 75 al 90% en caso de una infección aguda y la IgG nos sirve para determinar el grado de agudeza de la infección. Cuando la infección es alta, nosotros tenemos mayor proporción de la IgM y se encuentra después de los 6 meses. En una infección baja, la IgG va a bajar y se encuentra entre los 2 a 4 meses posteriores a la fase aguda. En el feto, generalmente el diagnóstico se lo hace por ecografía. En la ecografía nos reportan que existe una disminución del líquido amniótico o también puede haber un aumento del líquido amniótico. Lo que sí se observa que nuestro feto va a presentar ascitis. Ascitis, nuestro feto está embebido de líquido, puede haber un retardo de crecimiento intrauterino, es decir, nuestro feto no crece de acuerdo al tiempo de la edad gestacional. La microcefalia, que se la va a descubrir también por la ecografía, y un aumento de los ventrículos. A nivel del cerebro, por ecografía, se van a observar las calcificaciones cerebrales. Para las anteriores patologías hemos visto también que se puede hacer diagnóstico a través de una punción del cordón umbilical. Generalmente esta prueba nos sale negativa y no tiene gran utilidad. La IgM generalmente en la cordonocentesis siempre nos sale negativa. Entonces, nuestro diagnóstico debe ser a través de la ecografía. Hemos hecho el diagnóstico y debemos saber qué acción terapéutica vamos a tomar. Hemos mencionado que este virus no tiene cura. Entonces, es en vano las medidas terapéuticas que vamos a utilizar. Se puede realizar en mujeres gestantes que han tenido nuestros fetos una infección congénita, un aborto terapéutico si se demuestra que nuestro feto tiene una afectación grave, es decir, alteraciones congénitas que no pueden
que nuestro feto puede llegar también a morir después de nacido, o la madre cuando se enteran que los niños tienen sus alteraciones congénitas, pueden pedir el aborto terapéutico. Si nuestro niño llega a nacer, existe un tratamiento que se puede realizar para ayudar en la infección, que es el ganciclovir, que se administra de 8 a 12 miligramos por kilo peso vía endovenosa cada 12 horas por el lapso de 6 semanas. Pero este ganciclovir produce una neutropenia y elevación de las enzimas hepáticas. Es altamente tóxico. Entonces, como les mencionaba, generalmente el tratamiento va a realizarse de acuerdo a la sintomatología. Una vez que se ha contagiado nuestra paciente o nuestro niño, no tiene cura esta patología. Lo importante es prevenir. La mujer debe, una vez que ha nacido su niño, y para evitar el contagio de la demás familia, siempre debe hacerse un lavado minucioso antes y después de atender al recién nacido. En lo posible se aconseja que la mujer use guantes para cada que tiene el contacto con el niño, desechar cuidadosamente todo lo que se está utilizando, los pañales, las toallitas que se utilizan para el aseo del niño, evitar tener el contacto directo con la orina o saliva y sobre todo evitar tener contacto con los utensilios que va a utilizar la familia, los niños. Entonces, esta es nuestra otra patología importante. En el momento postnatal hemos visto que nuestro feto también se puede contagiar por la leche en estas pacientes que se ha diagnosticado el citomegalovirus. Se contraindica la lactancia para evitar justamente que se siga contagiando si ha tenido una infección congénita. Infección congénita, volvemos a repetir, se denomina aquella mediante la cual el feto se ha contagiado durante el embarazo perinatal, en el momento del nacimiento o en la etapa puerperal. Otra infección muy importante es la infección por virus del herpes simple, que como ustedes bien ven su sigla es VHS. Esta infección es producida también por un virus ADN que pertenece a la familia Hominis. Y tenemos dos tipos de virus simple. El uno, que va a atacar generalmente, ustedes están viendo, a la mucosa rinofaríngea, a la parte, al tejido ectodérmico de la piel. Ustedes ven aquí en la parte de los labios, en la parte externa, este paciente tiene el virus, es lo que conocemos normalmente como aftas. Entonces, este tipo de lesiones está producida por el VHS, por el virus simple tipo 1. Y el que nos interesa es el herpes tipo B, que es conocido como el herpes genital. Esta es una infección de transmisión sexual que causa una gran morbimortalidad en el feto y también en la etapa neonatal, es decir, después que ha nacido. Se caracteriza porque la paciente va a presentar en el área genital unas vesículas que son sumamente dolorosas.
y tienen la característica también de producir bastante escozor, es decir, son pruriginosas, se van a ulcerar, dejan una costra, desaparecen y posteriormente vuelven a aparecer. El periodo de incubación puede ir de 7 a 21 días e incluso se dice que puede llegar hasta los 90 días. ¿Cómo se va a contagiar? Es lo que nos interesa, nuestro feto. La vía, principalmente tenemos la vía vertical, es decir, ascendente. ¿Y cuándo se va a producir por vía ascendente el contagio de nuestro feto? Sobre todo cuando se ha producido ruptura prematura de las membranas y esta ruptura es superior a las 4 horas. En el momento del parto también se puede contagiar a través del paso por el canal del parto de nuestro feto, que está en contacto con las secreciones. Y lo primero que se va a contagiar a nivel de los ojos, la nariz y la boca. Y posteriormente, en el momento del posparto, también se puede contagiar por contacto directo con la madre o el personal de enfermería que hacen el aseo a la mujer, no han tenido cuidado en lavarse las manos antes de atender al niño y es otra vía de contagio. Y la principal vía de contagio es la hematógena, que se contagia a través del paso de este virus de la placenta a través del cordón umbilical a nuestro niño. Entonces, son las 3 formas de infección del virus genital. ¿Qué sintomatología tiene la madre para que nosotros podamos darnos cuenta de que tiene esta patología? Generalmente va a venir por dolor a nivel genital, ya que hemos mencionado que presentan la úlcera bastante dolorosa, un eritema a nivel de los genitales externos, las vesículas que pueden presentarse a nivel del cuello uterino y de la vagina, dificultad y dolor en la micción, es decir, disuria, flujo abundante, leucorrea abundante a nivel de la vagina, fiebre, malestar general y dolor a nivel de todo el organismo. Generalmente se caracteriza porque va a presentar a nivel neuronal una radiculomielopatía con alteraciones sensitivas de los dermatomas sacros. Nuestra paciente se va a quejar de dolor de bastante intensidad en la región dorsolumbar. Nuestro feto, entonces, al contagiarse, aquí vemos la zona genital, donde vemos la presencia de las vesículas, el eritema a nivel de esta zona. Cuando nosotros vemos estas lesiones, estas vesículas, inmediatamente ya tenemos nuestro diagnóstico, herpes genital, y la vía de terminación del embarazo. En ese caso siempre va a ser por vía alta cesárea. ¿Qué pasa cuando nuestro feto se ha contagiado? Va a presentar 3 alteraciones importantes. Va a presentar una infección sistémica, la infección sistémica que va a ser generalizada y es la que va a presentar mayor morbimortalidad. Es decir, la infección sistémica tiene peor pronóstico, ya que está atacando a todo el cuerpo de nuestro feto. Generalmente nuestro feto al nacer va a presentar síntomas inespecíficos, una letargia, nuestro feto está como dormidito, no quiere despertar, irritable, llora de todo y de nada, todo el tiempo nuestro recién nacido, está llorando,
generalmente tiene episodios de apnea en la segunda mitad de la vida, dice generalmente a partir de los 6 meses. Posteriormente, nuestro niño puede presentar un cuadro neurológico que se va a presentar la alteración a partir de los 6 meses al 1 año de edad y se caracteriza porque nuestro niño va a presentar generalmente convulsiones que son refractarias al tratamiento, y también este niño que se ha contagiado, ha tenido una infección en el embarazo congénita, van a ser con microcefalia y calcificaciones cerebrales y corioretinitis, cuadros, alteraciones que son similares a las anteriores patologías. Estas alteraciones neurológicas generalmente se caracterizan porque nuestro feto va a presentar una encefalitis que, como decía, le va a producir convulsiones que son refractarias al tratamiento. Y el cuadro local que nuestro feto, o nuestro niño, perdón, va a presentar en el 50% compromiso de estas lesiones a nivel de la piel, la boca, y se va a caracterizar por las lesiones vesiculares, como hemos visto en la imagen anterior. ¿Cómo vamos a diagnosticar? En la madre es fácil el diagnóstico, ya que la madre generalmente viene por la sintomatología, el dolor a nivel de la vagina con la presencia de las úlceras. Entonces nosotros vamos a tomar con una jeringa, si estas no han estallado, las vesículas no han estallado, podemos hacer una punción y obtener muestras tanto de la vagina o del cuello del útero. También podemos hacer una serología mediante la técnica de Western blot y se puede hacer un Papa Nicolau del cuello uterino. O sea, nosotros estamos tomando una muestra para un estudio patológico y el patólogo nos muestra que hay células intracelulares multinucleadas gigantes. Entonces ya nos habla de que nuestra paciente tiene un herpes virus genital. En el recién nacido que cursa con cuadros de encefalitis, vómitos, convulsiones refractarias al tratamiento, es importante realizar una tomografía y un electroencefalograma para descartar cualquier otra patología. La serología para IgM y IgG se dice que no es tan benigna, ya que nos puede dar falsos positivos. Entonces, también podemos realizar la identificación del antígeno viral mediante las pruebas de anticuerpos fluorescentes, donde vamos a observar anticuerpos monoclonales en el material obtenido. El tratamiento generalmente se basa en el tiempo de la gestación que nosotros queremos o hemos descubierto la patología. Es importante siempre controlar el curso natural del embarazo y tener una conducta expectante. La conducta expectante fundamentalmente se basa en la terminación del embarazo. Como hemos visto que nuestra paciente tiene lesiones a nivel de todo el aparato genital, lo que se realiza externo, lo que se debe realizar
es cesárea generalmente antes de las 38 semanas para evitar que nuestra paciente entre en trabajo de parto. Si nosotros atendemos por vía vaginal, con seguridad nuestro feto se va a contagiar si todavía no está contagiado. Es importante, como nosotros vamos a terminar este embarazo, inducir el trabajo o inducir la madurez pulmonar en nuestro feto cuando la paciente tiene contracciones uterinas antes de las 34 semanas y existe una amenaza de parto pretérmino. La inducción, ustedes saben bien, la realizamos con betametasona, 12 miligramos día durante 2 días seguidos. Y el tratamiento que se aconseja es en base a aciclovir para disminuir la carga viral en nuestra madre. ¿Y cómo vamos a administrar el aciclovir? El aciclovir viene en comprimidos, viene en ampollas y viene también para uso tópico. Generalmente podemos usar uso tópico en todas las mujeres gestantes y podemos utilizar, si la madre se ha infectado por primera vez, 400 miligramos vía oral cada 8 horas por el espacio de 7 a 10 días. Si nuestra madre ya estaba curada y ha vuelto a tener otro episodio de herpes genital, entonces podemos utilizar en esos casos de recontagio igual 400 dosis por 5 días más y la profilaxis para evitar que vuelva a infectarse a partir de las 36 semanas de gestación. Es importante en estas mujeres que han tenido esta infección genital aislar al recién nacido para evitar el contagio. Entonces, nuestro tratamiento en base a aciclovir y la prevención, ustedes saben que el condón es el único método de barrera que previene de las infecciones de transmisión sexual. Se indica a estas pacientes, tanto al hombre o mujer que tiene el herpes genital, de abstenerse de tener relaciones sexuales hasta que estén completamente curados. El herpes labial también es importante el contagio cuando se practica el sexo oral. Esas son las 4 enfermedades importantes que nosotros las tenemos en el grupo TORCH. Hemos visto que TORCH debe justamente sus siglas a la toxoplasmosis, rubeola, al citomegalovirus y al herpes simple. Otra infección bastante importante que se produce en la gestación es la sífilis congénita, es decir, que nuestra madre sifilítica va a contagiar a su niño en el embarazo. Ustedes deben recordar que la sífilis es una enfermedad sexual que es curable y es transmitida por el treponema pallidum, que es una espiroqueta. Esta infección causa generalmente una úlcera que se conoce con el nombre de chancro y aparece en el lugar de la infección. ¿Cómo se va a transmitir? Ya hemos mencionado, generalmente, es una infección que se va a transmitir por las relaciones sexuales sin protección. Importante siempre decir a los pacientes que tienen alto factor de riesgo el uso del condón. Puede la espiroqueta sobrevivir en los fluidos plasmáticos, entonces puede transmitirse a través de la sangre. Por accidente,
el médico, el personal farmacéutico, el personal de enfermería se ha pinchado con sangre que manipulaba de la paciente, se puede transmitir o se puede contagiar, perdón, la sífilis. ¿Y quiénes tienen riesgo de enfermar la sífilis? Mujeres en edad fértil, es decir, a partir de los 20 años hacia adelante. Adolescentes sexualmente activos y que tienen varias parejas sexuales. Pacientes o usuarios que utilizan drogas. Gente que está confinada, generalmente las personas que están en las cárceles tienen gran probabilidad, si tienen relaciones sexuales, de contagiarse esta patología. Personas que tienen múltiples parejas sexuales y sobre todo personas que acuden a los centros donde se practica la prostitución. Entonces, a todas estas pacientes es importante realizar un seguimiento para evitar el contagio. La sífilis normalmente se clasifica en las siguientes etapas. La sífilis primaria, que se caracteriza porque en esta etapa se va a presentar el chancro sifilítico. Estas etapas de la sífilis se clasifican de acuerdo al tiempo de contagio, que puede ir de meses a años. Los primeros 6 meses tenemos la sífilis primaria, posteriormente ya tenemos la sífilis secundaria, donde vamos a ver las irritaciones y la presencia de las lesiones a nivel de la piel y mucosa. La latente es una sífilis escondida que puede no demostrar las lesiones que se presentaban tanto en la lesión primaria o secundaria, puede durar meses o toda la vida. Esta paciente o paciente que no tiene la sintomatología es gran contagiante. Generalmente, entonces, es en esta fase, en la fase latente, simplemente descubierta por laboratorio, que nosotros debemos evitar o debemos realizar el tratamiento para así también evitar que llegue a una sífilis terciaria, donde las lesiones son graves, destructivas y no tienen reparación ad integrum. Algunas imágenes donde nosotros vemos el chancro sifilítico que tiene la característica, si nosotros observamos, de que es una lesión dura, no dolorosa. En el caso de la que presenta una ulceración, ¿no? En el caso del herpes, si nosotros vemos una lesión inicial, la paciente con herpes manifiesta gran dolor, la sífilis no. Ven tanto en la región genital masculina como femenina las lesiones del chancro. Esto es para que un poquito recuerden. En la segunda etapa aparecen los clavos sifilíticos, tanto a nivel de la mano como del pie. En la cara, vean el chancro, las lesiones típicas de la sífilis, la lesión terciaria, que ya es más manifiesta, y lo que nos interesa, la sífilis congénita, es decir, cuando nuestro feto se ha contagiado la sífilis de una madre que ya padecía esta patología. ¿Y cómo se va a contagiar? Se va a contagiar a través de la vía transplacentaria. El treponema atraviesa fácilmente la barrera placentaria y nuestro feto se puede contagiar en cualquier momento de la gestación, pero las alteraciones generalmente se producen a partir del segundo trimestre, de las 17 a 20 semanas de gestación. También se puede contagiar
en el momento del parto por el paso de nuestro feto a través del canal del parto. Se dice que 1 millón de mujeres embarazadas se embarazan o se contagian de sífilis en cualquier momento de la gestación. La sífilis no tratada puede provocar, como todas las infecciones maternas, aborto. El aborto que generalmente se va a presentar tardíamente, en el segundo trimestre. Puede, si no se ha producido el aborto, puede provocar prematurez, es decir, nacer nuestros niños antes de las 37 semanas de gestación. Son niños con bajo peso al nacer y también nuestro feto que tiene una infección congénita que se ha contagiado en el embarazo va a presentar secuelas que son tardías. Generalmente se las descubre a partir del año, 2 años de nacimiento. Esta patología también nos puede llevar a un óbito fetal, es decir, a una muerte fetal intrauterina. ¿Qué características va a presentar nuestro niño que se ha contagiado de sífilis materna? Los signos tempranos que aparecen en el primer año generalmente se caracterizan porque nuestro niño tiene poco peso, no puede aumentar de peso a pesar de que se alimenta bien. Tiene retraso en su desarrollo. Niños de bajo peso, estatura pequeña, van a presentar fiebre, irritabilidad, ausencia del puente nasal, lo que se conoce con el nombre nariz en silla de montar, erupciones a nivel de la boca, de los genitales, principalmente a nivel del ano, y las erupciones cutáneas. Y estos niños tienen una secreción nasal acuosa como siempre estuvieran con gripe. Estas imágenes son en una fase inicial, las lesiones, miren, que presentan en la cara, en los pies y a nivel de los genitales. Aparte de esta sintomatología, en un examen de laboratorio presentan elevación de las enzimas hepáticas y una anemia hemolítica con trombocitopenia. Las lesiones tardías que se manifiestan ya cuando nuestro niño tiene la dentición en la preadolescencia, anomalías en la dentición, dientes de Hutchinson. Y hemos mencionado que en la etapa inicial existe ausencia del cartílago nasal, entonces van a presentar la nariz en silla de montar, pueden presentar sordera, esto es importante, las tibias en forma de sable y las manifestaciones neurológicas como son retraso mental y convulsiones. Entonces, las complicaciones principales de este niño con sífilis son la ceguera, sordera, deformaciones en la cara y problemas en el sistema nervioso. En una mujer que está embarazada, es importante siempre solicitar un BDRL, una RPR, o también podemos realizar el diagnóstico mediante los anticuerpos, pidiendo los anticuerpos fluorescentes, los anticuerpos fluorescentes absorbidos, etc. Y el tratamiento único y de elección de la sífilis en cualquier etapa de la gestación es la penicilina, que nosotros la vamos a realizar en una paciente que tiene BDR positivo, penicilina benzatínica 2.400.000 vía intramuscular por el lapso de 2 semanas. Una semana
2.400.000, a la siguiente semana la misma dosis. Generalmente esto vamos a hacer en la sífilis que se ha presentado en forma precoz, la hemos descubierto inicialmente, y cuando nuestra paciente ya era una portadora crónica, podemos utilizar la penicilina benzatínica por el espacio de 4 a 7 días, utilizando una dosis total hasta de 6 dosis. Se indica en pacientes que han tenido o que tienen sífilis y cursan con un embarazo menor a 34 semanas, utilizar 2.400.000 cada semana por 3 semanas seguidas. En el último mes de gestación o ante la inminencia de una amenaza de parto pretérmino, se puede utilizar la penicilina G-sódica. Se puede utilizar 5 millones cada 6 horas por goteo por el lapso de 10 días o 4 millones cada 4 horas. En pacientes alérgicas se puede utilizar la eritromicina 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 21 días, pero no se sabe su efecto en el recién nacido, por lo tanto puede contagiarse. Nuestro niño no tiene el efecto de la penicilina benzatínica, entonces debemos considerar a nuestro niño que como si la madre no hubiera sido tratada para la sífilis, y debemos también a nuestro recién nacido tratar como si hubiera adquirido una sífilis congénita. Y vamos a tratar a nuestro recién nacido con penicilina cristalina G, 50.000 unidades internacionales, kilo peso cada 4 a 6 horas por el lapso de 10 a 14 días. Entonces, esas son las infecciones principales que nos van a producir mayor morbimortalidad y defectos congénitos en nuestro feto. Otro tema bastante importante que va a ser motivo de tarea para ustedes en la vacación es el embarazo y COVID. Todo el personal médico debe saber qué produce el COVID-19 en la mujer gestante, qué tratamiento debe recibir y el efecto de la vacuna. Actualmente ya se está vacunando a las mujeres embarazadas, entonces les voy a dar su primer trabajo, que va a tener una puntuación que les va a ayudar en la práctica para subir su nota de práctica. Ya les voy a dar posteriormente por eCampus las instrucciones. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, chicos, es importante que repasen porque en la vida diaria nosotros encontramos bastante estas infecciones. Nos vemos el miércoles, chicos. Hasta el miércoles. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta el miércoles, doctora.